Buenas people, todos, todas, damas, caballeros, compadres, comadres, esperamos que estén muy bien. Esto es Enredados Podcast y en el episodio de hoy hablaremos de feminismo. Esto pues a razón del Día de la Mujer. Hoy nos acompañan dos personas, dos invitados especiales. La primera es Alison Quiroga y nuestro segundo invitado es Mateo Mora, ambos estudiantes de la carrera de creación literaria en la Universidad Central. Buenas, buenas. Hola, hola a todos, muchas gracias. Y como no podía faltar, también nos está acompañando nuestra comadre Juana Carolina. Hola pana Miguel, hola a todos, gracias a Ali y a Mateo por acceder a este programa tan especial porque bueno, vamos a hablar de el feminismo y va a ser un feminismo medio explicado desde la medio experiencia que tenemos Alison y yo, para tratar también de resolver preguntas que puedan tener Mateo y Miguel sobre este movimiento y sobre todo pues yo creo que hay que empezar con algo que nos va a servir a contextualizar y es porque ustedes dos, Mateo y Miguel, creen que se conmemora en el 8 de marzo pues el Día de la Mujer. Bueno, pues muchas gracias. El 8 de marzo pues es una fecha que dicen que es de celebración, pero como tú misma dices es de conmemoración a nivel internacional porque pues a las mujeres les han quitado sus derechos, les han quitado durante toda la historia pues su igualdad ante el hombre, ¿no? Tanto en el trabajo, en el estudio, en las posibilidades de libertad, tanto en la ciudad y en el campo. Y pues es una fecha muy importante en razón de eso. Y es una fecha también como conmemoración, como tú misma dijiste, porque no recuerdo bien el año, pero en esa fecha pues empiezan las primeras manifestaciones de las mujeres para que haya pues igualdades en sus salarios laborales, igualdades en sus derechos, y pues en medio de esa lucha pues hay muchas tragedias, ¿cierto? Si no estoy mal, creo que es el incendio en esta fábrica de textiles donde trabajaban más de 100 mujeres y donde murieron. Y a raíz de eso, pues es una conmemoración, como tú dijiste. Pero pues a eso es lo que tengo entendido. Sí, como para aportar algo un poquito a la contribución de Mateo, sí es lo mismo, es celebrar, bueno, conmemorar una tragedia, ¿no? Y qué caga que sea así, que ese día preciso se conmemore una tragedia y no un logro, algo pues que represente a lo que mucho las mujeres han trabajado, a lo que han luchado y que precisamente una tragedia tenga que representar ese día, ¿no? Pero sí, eso es como lo único que puedo decir, ya Mateo dijo muchas cosas. Ali, ¿te gustaría aclarar o desmentir o lo que sea esta versión que tienen sobre el 8 de marzo? No, pues la verdad está muy acertada. Pues el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y pues sí, en realidad se conmemora este día a partir pues del evento que ya trató Mateo. Y pues digamos, es un grave error pues eso de celebración porque pues en realidad no tenemos nada que celebrar. O sea, es como solo un uso de marketing ahí barato que nos invita a nosotras como, ay no, pues qué rico ser mujer por un día, toma tu descuento. Y pues en realidad no es que rico ser mujer por un día, porque pues la violencia está muy terrible por ahora, bueno, siempre ha sido, ¿no? Entonces la verdad, no usemos esa palabra. Pero pues por ahora es lo único que tendría que decir porque lo acertaron a la respuesta. Sí, la verdad es que sí, y siento que es un punto muy importante el que dice Ali y el que dijeron todos sobre no celebrarlo, pero sí conmemorar el Día de la Mujer, porque no es una celebración, es una conmemoración. Entonces, no es todo lo que quizás nos enseñaron en los colegios o en nuestras casas de, ay, el 8 de marzo regalémosle una rosita
a todas las niñas del salón, o a tu mamá, o a tu abuelita, saquémoslas a almorzar para que no cocinen. No, no es eso, es más bien reconocer los errores en los que se recae como sociedad al no darle oportunidad a las mujeres de alzar su voz y conmemorarlo. Dale, Ali. Sí, eso, digamos, este día lo deberíamos aprovechar más bien para, no sé, ponte a escuchar un podcast sobre feminismo, como este, o ponte a leer sobre feminismo y destruye como esa idea. Recientemente, en una clase, una compañera comparó machismo con feminismo. Y ahí está, o sea, ¿por qué no aprovechar marzo para deconstruir ese ideal de comparar erróneamente? O sea, eso es una catástrofe comparar feminismo con machismo, por ejemplo. Aprovechar eso, esta fecha, para eso. Eso, Ali. Sí. Y precisamente por eso es que vamos a hacer una pregunta para podernos meter ahí. Y es, ¿qué entienden los hombres? Y bueno, en este caso, para no generalizar, ¿qué entienden Mateo y Miguel por feminismo? Y creo que a partir de ahí vamos a poder discutir esto mismo que dice Ali sobre la diferencia entre feminismo y machismo y por qué no podemos compararlos. Bueno, pues, para ser sincero, yo pensaba que cuando escuchaba sobre feministas, yo pensaba que era un montón de mujeres locas que salían a las calles, que eran unas revoltosas, pero porque yo desconocía el concepto, yo desconocía justamente de lo que era el feminismo. Últimamente, en el último año, en los últimos meses, he investigado a fondo sobre este tema y me he dado cuenta que es muy importante no solo para las mujeres, sino para los hombres, porque el feminismo pues es un pensamiento político y es una lucha política de las mujeres de forma general para buscar la igualdad en los derechos tanto de hombre y de mujer. Como pues ya les contaba, para que pudieran estudiar, porque antes las mujeres no estudiaban, porque cuando trabajaban pues no tenían los mismos horarios establecidos que los hombres y todas estas construcciones sociales que pues vienen desde hace mucho tiempo y desde hace siglos. Y también pues tiene que ver con esa construcción de que las mujeres y los hombres son iguales. Entonces no, al darme cuenta de eso, uno ya como hombre pues se da cuenta que no son un montón de mujeres revoltosas, sino que la misma sociedad pues las ha oprimido y pues buscan liberarse, lo cual me parece pues muy certero y muy bueno. Hay tantas desigualdades que uno a veces como que las ignora, ¿no? Ignora cuando las personas están luchando por eso, o sea, con la comunidad LGBTI o digamos en este caso el feminismo. Uno siempre está tratando de encasillar a estos grupos que están tratando de luchar por sus derechos, por su igualdad, y los encasilla en el mismo sector, como dijo Mateo, de bulliciosos, ¿no? De, de revoltosos, pues, pero creo que cuando uno empieza a reconocer ciertas cosas, cuando uno empieza como a leer, digamos, esta carrera ayuda mucho en ese sentido, empieza como a cambiar mucho la mirada de ese tipo de cosas, de ese tipo de desigualdades y cómo las personas están luchando con eso. En efecto, como ya lo dijo Mateo, el feminismo es una comunidad social fundada en donde pues prácticamente están las mujeres luchando por sus derechos, ¿no? Por su igualdad, y es una cosa que se ha ¿cómo decirlo? Como que se ha manipulado, que se ha hecho creer que están buscando más que los hombres, cuando en realidad no lo es, ¿no? Que está buscando una igualdad por género, está buscando una igualdad en ese sentido. Entonces, además de eso, creo que también es importante decir que esta comunidad, si bien está fundada por mujeres, creo que no debería ser así, también debería estar fundada por hombres. Cuando los hombres se están involucrando en este tema, también están luchando contra el patriarcado, ¿no? Y están aportando, pues, apoyando el feminismo. Entonces no diría que es solo de mujeres, puede ser también de hombres. Y pues eso es como lo que podría decir del feminismo. Dale, Ali. Bueno, yo quiero aclarar un término, no es igualdad, es equidad.
Por eso ahora en los postfeminismos tenemos los feminismos interseccionales. Eso es algo importante para aclararlo, ya que pues no todas las mujeres estamos en las mismas condiciones ni estamos igualmente, o sea, en la misma condición de oprimidas. Por eso pues hay que verlo también desde lo interseccional. Y otra cosa sobre los llamados aliados que diría Miguel, hay una cosa muy importante ahí. En mi opinión, o sea, sí, un hombre debe saber de feminismo, porque eso también le sirve a él para construirse, muy cierto, porque pues también el hombre ha sufrido un cambio a nivel de comportamiento y de represión por el machismo. Pero el problema está cuando el hombre pretende tomarse la vocería de estos movimientos. El hombre debe usar, en mi opinión, el feminismo, para deconstruir ese machismo que tiene interiorizado y normalizado, pero él no debe como tomar la vocería, digamos, en actos públicos como tal, ¿sí? O sea, hay algo que se llama como el mansplaining, y digamos, un hombre si habla de feminismo y le viene a explicar a una feminista eso o cosas así, pues está haciendo mansplaining, porque quiere decir que no, que tu mujer no sabes de feminismo y tú no puedes hablar. Yo acá hablo porque yo soy el que tengo el poder y tengo la voz. Hay que tener mucho cuidado con eso. Antes de darte la palabra, Mateo, quiero intervenir aquí y decir que sí, evidentemente sí, yo no, porque hay muchas personas, muchos hombres que por lo general dicen, no, sí, yo soy feminista, y creo que no, porque el primer paso, si quieres ayudarnos a nosotras en nuestra lucha, es reconocer tu posición se me olvida la palabra, tu posición de poder, sí, de privilegio, esa era la palabra, tu posición de privilegio, porque tienes que tener en cuenta y saber identificar que evidentemente tú sí tienes más oportunidades. Entonces es eso, y me parece muy precisa, muy certera la precisión que hace Ali sobre la diferencia entre igualdad y equidad, porque evidentemente no somos iguales. Si nos vamos a campos biológicos, psicológicos, emocionales, no podemos pretender que hombres y mujeres sean iguales, pero sí podemos mantener una equidad en diferentes actividades, una equidad desde diferentes puntos de vista. Entonces creo que eso es importante, porque el feminismo empieza a darse cuando las mujeres también se dan cuenta que no pueden pasar toda su vida siendo oprimidas, ¿sí? Y relegándose a un solo lugar en la sociedad, porque es entender que las mujeres no somos objetos, sino sujeto social. Entonces, siento que reconocer eso como hombres, si quieren ayudar, es reconocer que han estado en lugares de privilegio, reconocer que en algún punto han jugado el papel de opresor. Y una vez reconocido eso, ahí sí pueden entrar a ayudarnos, pero como dice Ali, no tomando la vocería, porque evidentemente no son mujeres, no han sufrido las opresiones y las diferencias por solo el hecho de ser, de identificarse como mujer. Entonces es eso, primero reconocer ese lugar. Y ahora sí, Mateo, dale. Sí, estaba pensando justamente en lo que estaban diciendo tú, Juana, y tú, Alison, respecto a esto, porque yo creo que más allá de que el hombre tenga la vocería, como dice pues el nombre feminismo, ¿no? Es las mujeres, ¿no? Que se toman su voz, ¿no? Para, como nos explicaba Alison, pues construir esa equidad social que tanto necesitamos como sociedad, ¿sí? Y creo que lo que tú decías, Juana, también es muy válido, y es replantearse uno desde hombre sus privilegios. Y también uno puede ayudar en esta construcción del feminismo, no con la vocería,
sino con el reconocimiento y desde la casa, desde los lugares pequeños, de pronto no desde lo más grande. Por ejemplo, si yo puedo justamente ayudar en mi casa con los oficios del hogar, cocinando, lavando, si hay bebés y niños, pues cuidándolos, ¿no? Ahí justamente empieza ese proceso de construir el feminismo. Entonces, más que una ayuda, yo creo que es comprender que tanto esos roles que tanto nos han enseñado de género, lo masculino y lo femenino, pues no tiene que ver, ¿sí? Sino que somos personas y entre todos nos ayudamos, porque sencillamente somos personas, y como somos personas, pues tanto el varón y la mujer se complementan entre sí, y esa debería ser la causa, ¿no? Un complemento común y mutuo. Ali. No, pues Mateo lo alcanzó a corregir. Es que eso es como algo que tenemos muy interiorizado. Digamos, también nosotras podemos ser así, o sea, digamos, nosotras niñas que decimos, ay, no, yo le voy a ayudar a mi mamá. No, pues no ayudar, porque es que tú también vives en la casa. Entonces, ahí uno ve qué tan normalizado tiene esos comportamientos de los roles de la mujer que debe tener en la casa. Miguel. Pues sí, digamos que uno no puede tomar una lucha, ya aquí cambiando de tema esporádicamente, uno no puede tomar una lucha cuando no le pertenece, cuando uno no digamos lo que ustedes decían, cuando no la ha vivido. Y en ese sentido, sí, uno no puede tomar la batuta de un problema. Creo que es algo que hemos visto mucho en la carrera, pero también está el tema de la empatía, digamos. Es que es difícil, digamos que uno de hombre, digamos, yo hablo desde la experiencia de la carrera, sí ha sucedido mucho, como muchos comentarios por parte de ustedes las mujeres con relación a este tema de la falta de equidad, que por cierto, gracias por decirlo, no tenía idea de que era equidad, en realidad no lo había pensado desde ese sentido, pero claro, desde este tema de la equidad, y digamos que un hombre sí tiende, digamos, no a solucionar directamente el problema, pero sí a reflexionar mucho sobre eso, y creo que es el primer paso con relación a ayudar en la causa, pues, pero sin tomar la batuta. Eso por un lado. Por el otro lado también, no sé, creo que fue contigo, Juana, no lo recuerdo, que alguna vez estamos como charlando de este tema también, y tú me aclarabas mucho la cuestión del querer hacer, ¿no? O sea, hay una diferencia. Vamos, que hay unos comportamientos que están asociados como a las mujeres, que pues ya por sociedad pues se han normalizado, pero pues obviamente ahí viene la lucha. Pero también está la cuestión de obligar a alguien a hacer cierto tipo de cosas, y de otro tipo de cosas como querer hacerlas, ¿no? Ahí está como un poco la diferencia. Creo que era eso lo que me tratabas alguna vez de explicar, ¿verdad, Juana? Sí, es que alguna vez que Miguel y yo hablamos aquí, para contextualizar a todos, alguna vez que Miguel y yo hablamos, yo le contaba de un video que había visto en donde decía, era una chica que decía, uy, sí, yo súper feminista y todo, pero cuando mi novio me dice que tiene sed, yo corro a la cocina y le hago un juguito, ¿sí? Entonces, a partir de ahí me explayé con Miguel, haciéndole tremendo ensayo, y yo le decía, es que eso no implica que yo no sea feminista, ¿sí? El hecho de que yo decida, porque quiero hacerlo, decida ir a la cocina y hacerle un jugo, no significa que estoy dejando atrás la lucha del feminismo. Es que la lucha del feminismo no es solo porque nos saquen de la cocina, esa lucha ya se dio hace rato en los años 50, si quieren saberlo, pero la lucha es por saber, o más bien porque nos permitan decidir sobre nuestros deseos, sobre lo que queremos o no hacer, ¿sí? La otra respuesta a esa situación habría podido ser, bueno, veíaste tú el jugo y ya, no pasa nada. Pero si yo como novia atenta quiero ir a hacerlo, no, eso no implica nada. Entonces sí, efectivamente, es ¿qué es esto? Una dicotomía entre el
querer hacer y el que me obliguen a hacer, porque es eso, es la opresión. Estamos contra eso, contra que nos sigan oprimiendo. Y dale, Mateo. Sí, Juana, para añadir, yo creo que no solo tiene que ver sobre las decisiones, sino también sobre los cuerpos, porque algo clave es que pues desde hace siglos el cuerpo de la mujer ha sido muy controlado, ¿no? Entonces desde la casa empieza ese control con el padre que se lo entrega en el matrimonio al esposo y ese esposo controla a la mujer desde la corporalidad, desde el cuerpo. Y creo que el feminismo va encaminado también a eso, ¿no? Y es buscar la libertad del cuerpo de la mujer y es que ella decida sobre su propio cuerpo. Por eso justamente la lucha con estar a favor del aborto, por ejemplo, la lucha, por ejemplo, con las mujeres que no quieren casarse, que no quieren tener hijos, porque justamente durante siglos ha estado ese movimiento opresor justamente con el cuerpo, que yo creo que una de las cosas primordiales y tristes lamentablemente es que el cuerpo de la mujer pues ha sido dominado. Claro, Mateo. Y si nos ponemos a hablar sobre eso, Ali y yo ya tenemos mera teoría sobre eso. Pero creo que, bueno, para poder hablar de eso, creo que una de las palabras que juega mucho aquí y que de pronto salta cuando a uno le hablan de feminismo es el patriarcado, ¿sí? Antes de ponernos aquí a explicar sobre el patriarcado, quiero saber, porque eso implica muchas cosas sobre esta conciencia del privilegio, quiero saber si Mateo y Miguel son conscientes del patriarcado y qué influencia tiene sobre ustedes. Sí soy consciente de que existe el patriarcado, soy consciente, incluso, pero soy consciente ignorante en realidad, o sea, sé que existe, pero por las mismas actitudes podría decir que soy ignorante con relación a que no sé cuáles son los comportamientos, bueno, en realidad sí sé, puedo distinguir algunos comportamientos, pero no puedo distinguir algunos otros, ¿no? Y digamos que con relación a eso también está la respuesta de si percibo los beneficios, pues, como los llaman ustedes. Pero la verdad es que no, lo que digo, soy consciente de que existe, pero soy ignorante en ambos sentidos de los beneficios que esto pues ha conllevado y también de los pues beneficios, o bueno, no tanto beneficios, sino al contrario, ¿no? Perjuicios que conlleva. Bueno, añadiéndole más a lo que dice Miguel, el patriarcado pues es el poder del hombre, o más bien, no del hombre, vale la pena aclararlo, sino el hombre constituye el poder entre la sociedad, ¿no? Y esto tiene que ver con una forma pues política y social. Entonces yo lo tengo entendido justamente el patriarcado como esa fuerza de opresión y de liderazgo y cómo nos subordina esa fuerza a todos, tanto a hombres y a mujeres, pero más justamente hacia las mujeres, porque el patriarcado, como dice su nombre, con el hombre como poder subordina a las mujeres tanto a sus deseos, como lo explicaba o como ponía el ejemplo anteriormente con esto de que el padre le entrega la hija al futuro esposo y el esposo es entre comillas de su propiedad, que eso era antes, siglos antes, ahorita gracias pues justamente a los movimientos feministas y todo pues ya no es, ¿no? Y es justamente el poder lo tiene el hombre y como el poder lo tiene el hombre, entonces todos los demás están subordinados a él. ¿Soy yo? Dale, Ali. Ok. Sí, pues si tienen alguna idea, y como decía Mateo, pues voy a completarlo. Sí, el patriarcado tiene como el poder de las tres instituciones como que rigen la sociedad en sí, la familia, la iglesia y el Estado. Entonces, pues sí, todo se basa dentro de un sistema patriarcal.
Y digamos acá también lo dificultoso de la situación es que todos replicamos ese sistema. ¿Mm? Entonces, digamos, sé que me voy a adelantar un poquito, pero recién leímos una novela con Juana que se llamaba Memorias por correspondencia de Marreyes, y ahí hablaban de la vida en el convento. Y no podía creer, o sea, obviamente por todo esto de la iglesia y todo, es muy, muy lógico desde esta mirada, pero en realidad pues no solo pasa ahí, que replicamos este mismo sistema patriarcal, o sea, siempre es a controlar el cuerpo de la mujer, a taparlo, a controlar sus comportamientos, los deseos, y así, entonces ya por debajearlas, lo que ellas piensan no vale, entonces es algo muy impresionante porque uno misma se siente oprimida, se siente como arrebatada de su agencia, de su ser y de su cuerpo, pero aún así uno le quita la posibilidad, digamos, no sé, a su hija de que haga lo mismo. Entonces, pues eso es muy heavy, porque no solo los hombres tienen comportamientos normalizados, sino también nosotras podemos ser machistas totalmente. Aunque eso no implica que estemos menos oprimidas, ¿no? Claro. A ver, tengo muchas ideas en mi cabeza. La primera es que, bueno, lo que decía Bate antes sobre el cuerpo es cierto. Y uniéndolo a lo del patriarcado, aquí, latín general, patriarcado de pater, ¿no? Del padre. Y obviamente lo que decía Ali, se viene encima también la estructura religiosa de que Dios Padre, ¿no? Y también todas las instituciones que en su mayoría están manejadas por hombres, padres, llamémoslo así. Entonces, ahí viene el patriarcado. Y lo que decía Miguel, pues tiene sentido, porque ahí sí, como dice la canción, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Entonces, si tú, hombre, estás ahí metido, tú no te das cuenta de los privilegios que tú tienes, pero nosotras mujeres, sí, porque desde nuestra posición sí nos damos cuenta de las injusticias que cometen a veces con nosotras, y empezamos desde cosas micro hasta lo macro, y lo micro puede ser porque a mi hermano no le mandan a lavar la loza y a mí sí, ¿m? O porque a mí me piden que yo tenga mi cuarto súper organizado, pero a mi hermano no, ¿sí? Y vamos a cosas macro, como no considerar algo como la menstruación una cosa de primera necesidad, ¿sí? Todos estos elementos para que nosotras mujeres podamos vivir en paz este doloroso proceso de menstruar, no lo consideran en primera necesidad. Y siento que el feminismo también va con eso de la empatía, de que tú desde tu lugar de privilegio tengas empatía con nosotras que no tenemos ese privilegio. Entonces, claro, ahí viene el patriarcado y lo que decía Ali, hay mujeres machistas y quiero esa distinción, me gusta mucho de no pueden haber hombres feministas, pero sí hay mujeres machistas. Entonces, ¿por qué? Porque lo que decía Ali también, que uno se la pasa replicando esos modelos que uno ya tiene normalizados, ¿sí? En la clase de la que les habla tanto Ali, que es feminismo y literatura prácticamente, nos decía eso, la profe nos hacía caer en cuenta de muchas cosas, entre eso que, por ejemplo, uno llega a la casa y uno siempre espera es que su mamá le sirva la comida. Muy rara vez uno dice o manda al papá que le sirva, muy, muy, muy rara vez. Entonces uno ya como que lo tiene muy normalizado, incluso entre nosotras mismas, entre mujeres somos muy duras y perpetuamos estos comportamientos machistas
nada más en nuestra forma de interactuar, en nuestra forma de hablar de nosotras mismas. O sea, si luchamos porque nadie tiene el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, pues lo ideal sería que nosotras tampoco criticáramos el cuerpo de las demás. Y muchas veces caemos en ese error. Entonces, esto hace parte de una deconstrucción y una construcción sobre por qué ser mujer se puede dificultar o no, teniendo en cuenta esto del patriarcado. Mateo, ¿querías decir algo? Cuéntanos. Sí, Juana, pensando en todo lo que tú dices, es clave, y primero te aclaro, reconozco que las mujeres han sido subordinadas en la sociedad y que los hombres hemos tenido muchos privilegios, pero también hay que pensar que el patriarcado afecta a los hombres mucho menos justamente que las mujeres, y afecta a la minoría de los hombres, por ejemplo, a los hombres homosexuales, por ejemplo, a los hombres que son afeminados, a los hombres que no necesariamente son afeminados, pero les gusta cosas del rol, del género femenino, ¿no? Que no necesariamente significa que sean gays, ¿no? Y el mismo patriarcado va en contra de ellos, ¿no? Porque el patriarcado, como ustedes dijeron, pues Estado, Iglesia y familia, y siempre ha constituido pues esa imagen del hombre como el hombre, el macho alfa, el hombre duro, ¿no? El hombre que no llora, el hombre que si llora pues me disculpará la expresión, es marica, ¿no? Entonces también es como todas estas formas que obligatoriamente nos constituyen como hombres, ¿no? Que obviamente a la mujer le toca más duro y que sufre más porque el hombre tiene lamentablemente el poder, sí, pero justamente en estos subgrupos de masculinos, ¿no? Pues viven mucho esto, ¿no? Y más, por ejemplo, en un país, como todos sabrán, que es Colombia, que es un país todavía sumamente patriarcal, sumamente católico, sumamente conservador, ¿no? Entonces, implicar nuevas libertades tanto a las mujeres y a los hombres es muy complicado acá, y por eso pues sigue siendo una lucha y un debate constante. Gracias, Mateo. Dale, Ali. Bueno, referente a lo que dice Mateo, el problema de que esos comportamientos estén como prohibidos en los hombres es porque se asemejan a la mujer. Porque, o sea, lo que es femenino lo han tachado como malo, como débil, como erróneo. Entonces, todas esas cosas, los sentimientos, ay, que la mujer es muy emocional y que por eso ni siquiera puede gobernar un país, eso también desacredita. Entonces, también siento que hay una cosa que es como marginar eso que se llama femenino, ¿sí? Desde ahí viene la opresión también que sufren esos hombres, ¿sí? De nuevo, nos tachan igual a nosotras como lo peor, porque se idearon este arquetipo de mujer que es así, que llora, que es sentimental, que solo ama, solo está para el amor, que entonces también, no sé, a la niña que se debe vestir de rosa y con escarcha, porque entonces, si no, quién sabe qué adefesio es. Entonces, pues es reconocer también que eso que oprime a, digamos, a los hombres gays y todo eso, pues es una réplica hacia nosotras, ¿sí? No sé si me hago entender. Y digamos, también esto está muy relacionado, no sé, yo sí lo veo, a que, digamos, las mujeres trans. Esto es a mí algo que me choca mucho, o sea, quedé muy impresionada porque, pues, ¿qué hace que una persona sea mujer? A la mujer trans, inconscientemente, pues ella piensa que ser mujer es tener tetas y tener culo, y por eso se opera.
que ser mujer es usar tacones y usar falda, y por eso se visten así. Entonces, obviamente esto es un sistema como maniqueo, porque es que en realidad eso no es ser mujer, pero el hecho de que siempre nos estén objetualizando, nos estén sexualizando, pues resulta en un arquetipo de lo que es ser mujer, y por eso las mujeres trans no tienen otra posibilidad de decir, ah, mira, puedo ser mujer de tal forma o puedo ser mujer de tal otra, sino tengo que recluirme en esta imagen que solo tengo de mujer, y eso es difícil. Y también quería agregar que frente a lo que dice Mateo, pues sí, no solo el patriarcado nos oprime en sí a las mujeres, sino también hay algo que Judith Butler habla de las vidas precarias. Y el patriarcado está muy unido al capitalismo y a toda esta idea de productividad excesiva y de utilidad de los cuerpos, y pues el que no sea útil, pues simplemente chao. Por eso, digamos, los niños pues tienen vidas precarias, por eso tanta falta del Estado. Y Sí, totalmente de acuerdo contigo en eso, porque es muy interesante esos arquetipos, tanto de lo femenino y de lo masculino, ¿no? Que ya afortunadamente ha cambiado, ¿no? Entonces, antes del siglo XIX las mujeres, si no se vestían, mejor dicho, con la falda de la falda de la falda, no eran mujer, ¿no? Es curioso porque cómo cambian las épocas en las uno viendo fotos de mi abuela, por ejemplo, cuando iba a la playa o al mar, eran unos trajes de baño que para la época, entre comillas, eran escandalosos, y uno los ve y eran más tapados que, mejor dicho, y uno piensa escandalosos, y porque no podían mostrar, mejor dicho, ni un centímetro de piel, ¿no? Y empezando por ahí, el hecho de vestirse, ¿no? Que es algo que cada quien pues se puede vestir como quiera, y no significa que sea menos hombre o menos mujer, ¿sí? O sea menos masculino o menos femenino, porque yo creo que algo que nos quitaron justamente este movimiento patriarcal es comprender que como seres humanos pues somos uno solo, entonces está lo femenino y lo masculino ahí metido, y entonces por eso tanto hombre y mujer pues tenemos los dos, entonces somos como una ambigüedad, ¿no? Y del capitalismo, sí, totalmente de acuerdo, y pensaba, aunque me voy a volver un poco al principio, y qué pena con todos, que esta conmemoración, o entre comillas fiesta del Día de la Mujer, es más que todo un momento donde se da el capitalismo, ¿no? Que la florecita, que el evento, que tal cosa, ¿no? Pero no se le da ese verdadero significado pues a esa conmemoración, ¿no? Gracias, Mateo, gracias, Ali. Y sí, es cierto lo que dice Ali sobre las vías productivas. Y a propósito de eso, leí un artículo sobre un tema que yo nunca había visto y me encantó porque nunca lo había visto, precisamente, no por el contenido, sino porque nunca lo había leído, y es sobre qué pasaba con la menstruación en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo que digo, más allá del contenido, era porque ¿en qué año salió esto? 2020 sale este artículo, y la Segunda Guerra Mundial fue en 1940 al 45 más o menos, perdón la imprecisión, pero bueno, pasan casi 80, 70 años para poder hablar de este tema, y es por el tabú del cuerpo, por el tabú de la feminidad, porque muchas mujeres en estos campos de concentración sufrieron de su ausencia del periodo por el estrés y por el miedo, pero era muy triste porque uno de los testimonios decía que menos mal no les llegaba el periodo, porque las podían matar por eso, porque serían consideradas menos productivas, y así una serie de cosas que atormentan y que todavía nos atormentan como mujeres, que sobre los abusos, las violaciones, eh, todo esto de vernos desde el lugar de la vulnerabilidad, eso nos afecta. Sí, ya estoy.
Entonces, bueno, sí, todos estos abusos y todas estas cosas nos afectan como mujeres, pero a propósito de lo que decías, Ali, sobre las mujeres trans, eh, me gustaría saber, o no sé, sí, saber qué es lo que entienden por mujer, ¿sí? ¿Qué significa ser mujer? Eh, y pongámoslo ahorita en esta sociedad, porque en otros tiempos la definición de mujer distaría mucho de lo que podamos decir ahora. Entonces, Mateo Miguel, ¿cómo se define una mujer? Porque creo que eso es muy importante también para deconstruir el concepto de la feminidad. Juana, nos pegaste una pregunta muy dura. Pues al menos para nosotros como hombres, o para mí, porque pues en parte está el factor biológico, ¿no? Que dice que por el factor biológico con el sexo está el reconocimiento de que se es mujer, ¿no? Pero más allá de eso, el factor psicológico, sociológico, pues va cambiando, ¿no? Porque como ustedes mismas decían, siempre se asocia a la mujer con la ternura, con el recato, con la obediencia, con la sumisión, ¿no? Con el no decir groserías, ¿no? Con un montón de cosas que, que no van, porque si una mujer dice groserías, pues qué mal. Si una mujer le gusta el fútbol es marimacha y cosas de estas, ¿no? Entonces, más allá de eso, yo creo que una mujer es un ser, es un individuo, ¿no? Y que se va construyendo de acuerdo a la sociedad. No sé, Miguel, ¿tú qué dices? No, sí, qué pregunta tan difícil. No la había hecho y me cogieron fuera de base. En realidad, tampoco planteándolo desde el hecho de ser hombre, tampoco podría responder a eso de qué es ser hombre. Aparte, pues del Total. factor biológico, no sabría qué decir. Es una pregunta muy difícil que he hecho también como para escuchar. Yo creo que en este programa, digamos, para nosotros también es bueno escuchar, digamos, su opinión, como, bueno, no tanto la opinión, si hay un hecho objetivo totalmente concreto, bueno, escucharlo de su parte también, qué es ser mujer. Sí, que opinen también sería muy bueno. Y los hombres, ¿qué es ser hombre? Porque de manera personal yo me he hecho esa pregunta, ¿qué significa ser hombre, no? Y cómo me deconstruyo como hombre, ¿no? Y en el caso, yo me he hecho esa pregunta, bueno, que eso lo vamos a hablar más adelante, en lo literario, ¿no? Y por eso ese interés de construir, por ejemplo, personajes femeninos por el entender justamente esto del tema de la mujer, ¿no? Pero también construir personajes masculinos por entender lo que significa el hombre, ¿no? Entonces es muy difícil porque por el mismo patriarcado, porque pues nos han establecido un montón de normas, un montón de ideas que al fin y al cabo pueden no ser nada. Incluso ese pensamiento de ser hombre o mujer que está idealizado según los comportamientos, pensamientos y actitudes, quizás solo sea un solo concepto, ¿no? O sea, en realidad no podríamos decir que somos todo filosófico, mentiras, pero es que es muy difícil esa pregunta en realidad, no, la verdad no sabría qué decir. De pronto solo es que es muy difícil hablar desde los comportamientos sin caer en ese error de llegar a ¿cómo decirlo? A poner un arquetipo, pues es muy difícil. Yo quiero escuchar la respuesta de ustedes, sí. Sí, antes de que hablen, porque es muy interesante esto, en relación a los comportamientos, es clave porque dice que la manera de comportarse en la mujer es del hombre, pero tengo que reconocer que yo, siendo hombre, he tenido comportamientos o inclinaciones femeninas, ¿no? Entonces, teniéndolo esto, no soy hombre. En el caso de ustedes, me imagino que tendrán o les pasará estos comportamientos o modos de ser masculinos. Entonces la pregunta, ¿no son mujeres? Ali, dale. No, Dios mío, está muy heavy la pregunta. O sea, concuerdo con lo que dice Miguel, o sea, si yo me atrevo a definir algo, o sea, es como de nuevo estructurar un molde para que quepan las personas que se denominan mujeres. O sea, es muy heavy, pero algo que sí como que debo decir es que
no solo por el sexo biológico, o sea, porque entonces ¿dónde dejamos a las mujeres trans, en serio? ¿Mm? Eh, no solo por decir ahí, pues como tengo una vagina, pues ya, porque es que también hay hombres trans que todavía tienen vagina. Entonces, está heavy la pregunta, está muy difícil, pero pues la podría decir desde yo misma, cómo vivo mi experiencia como mujer, más bien. O sea, ahí sí la podría responder y igual siento que es difícil porque, digamos, cuando pequeña y eso, mi papá siempre me quería poner ropa rosada con brillitos y yo jamás, jamás, jamás. Pero luego como que pensé, ¿será que no es que no me guste lo rosado y solo porque en serio no me gusta o porque lo relaciono con esa idea de que si me pongo rosado pues todos me van a ver como, ay, la niñita dama así, cute, y yo no quiero ser eso, o sea, porque eso representa debilidad? Entonces, pues no sé, yo siento que uno debe vivir como su identidad, como se le plazca. Eh, y ya, no sé, está muy difícil. Si quieres, Juana, ayúdame a ver si voy reflexionando más. Bueno, espera a ver qué quiere decir Miguel y ya yo les doy una respuesta. Sí, yo creo que también está en el hecho de que no hay que ser tan radical, ¿no? A veces, y es que catalogar, pues, encasillar, sea en el tema que sea, ahorita estamos hablando sobre el hombre y la mujer, pero sea el tema que sea, no hay que ser tan radical siempre, creo. Sí, no hay que ser tan radical y tampoco hay que tener un pensamiento tan rígido, se me hace. Y cuando uno tiene un pensamiento rígido tiende como a sobrepasarse con los derechos de los demás y a abusar de su propio poder sobre los demás. Creo que hay que estar muy marihuana, no mentira, no, pero sí hay que estar como medio tranqui con la vida. Es que no sé, es muy difícil. A ver, Juana. Bueno, esta es una pregunta con trampa en realidad, porque Alison me extraña en realidad, porque si algo nos enseña el feminismo interseccional es que la binariedad nos rompe, ¿sí? Entonces, binario es esto que decía Ali de la connotación negativa de lo femenino, de que el patriarcado ve mal un hombre homosexual porque es entonces todo empieza a dividirse en dos cosas, en día noche, claro oscuro, bueno malo, hombre mujer, fuerte débil, racional sensible, así. Entonces entra esta cosa de identidad, ¿sí? Porque para definir no se puede definir si no se tiene que tener en cuenta la identidad. Una cosa de identidad de género, porque es muy cierto lo que dice Alison. No me puedo definir por el sexo que me ha sido asignado al nacer. O sea, yo no soy mujer porque nací con vagina. No, no es un hecho. O sea, soy hembra, especie hembra, ¿sí? Entonces, pero no soy mujer. Eso no me define como mujer. No me identifica como mujer. Y mientras uno crece, uno se va identificando. Esa anécdota de Ali sobre lo rosado, creo que la gran mayoría de mujeres que nos cuestionamos sobre esa feminidad lo hemos vivido. ¿Por qué? Porque a mí también me pasó. A mí no me gustaba el rosado por la connotación simbólica que tenía en mi contexto social, ¿no? Entonces era lo rosado, lo sensible, la niña delicada, la niña que piensa en pintarse las uñas, en jugar con las muñecas, en no ensuciarse, no botarse al barro, no correr, y yo no quería ser definida por eso, ¿ven? Es en lo que me empiezo a identificar. Entonces, ¿qué empieza a, a definirme? Pues me empiezan a definir otras cosas, ¿sí? Ahora, otra cosa.
porque bueno, ya descartamos el sexo biológico. Ahora, intentamos darle identidad con la orientación sexual y evidentemente eso tampoco nos genera identidad, porque si lo miramos desde los gustos, no solo entre la diferencia entre me gustan las mujeres o los hombres o ambos, o no me gusta ninguno, o no le pongo problema a eso, ¿sí? Eh, Hay muchas formas, ¿no? Entonces están las mujeres a las que les gusta los hombres un poco más afeminados, ¿sí? Un poco más relajados, que tampoco demuestran o exploran una masculinidad así súper tosca, y mujeres que les encanta, mejor dicho, oler la testosterona, y estoy metida y me reconozco en ese campo, ¿sí? Pero eso tampoco me identifica como mujer. Va todo hacia un punto más psicológico, ¿sí? De la identidad del género. Va al punto de lo que decía alguien sobre las mujeres trans. Nos vemos llevadas a que las mujeres son las que tienen senos grandes, cintura pequeña, cola gigante, van en tacones y en minifalda y se echan 4 kilos de maquillaje y se peinan de unas formas súper raras, pero no, eso tampoco me define como ser mujer. Entonces, evidentemente lo que ustedes decían está súper bien. No, yo no puedo ser tan radical de decirle a Alison, Ali, es que tú eres mujer porque tienes novio, porque te gusta hacer postres, porque te gustan los hombres. No, no, no. Tampoco le puedo decir a Miguel, no, es que tú eres hombre porque te encanta hacer deporte, porque la música que escuchas. No, no podemos porque, exacto, no se puede dividir entre mujer y hombre, y eso es lo que nos enseña el feminismo interseccional. Yo me puedo identificar como mujer y ser la persona con más connotación masculina, ¿sí? Que era un conflicto que yo le contaba a Alison que yo tenía, porque al crecer, eh, esa connotación entre lo bueno y lo malo se la asignaba también a mujer y a hombre. Entonces los más inteligentes son los hombres, ¿no? Y para mí era así, los más inteligentes son los hombres, los más audaces, los más rápidos para pensar, y entonces uno empieza a idealizarse y se idealiza desde la casa con papá y mamá, ¿no? Entonces, en mi caso, a mi papá le encanta leer, ¿sí? Y yo ya le tenía la connotación de que la inteligencia era de los hombres. Entonces, cuando mi papá se va de la casa y yo me quedo siendo mujer, ¿sí? Siendo adolescente, la hija mayor, ¿sí? Y me quedo sola con mi hermana y mi mamá, yo no supe tomar otra posición que la de hacerme llamar el hombre de la casa. ¿Por qué? Porque es que ser hombre es ser más inteligente, y yo me considero muy inteligente y tenía que protegerlos a ellos. ¿Y quienes protegen? Los hombres. ¿Y quienes están pendientes de su familia? Los hombres. ¿Y quienes hacen los trabajos de la casa que me enseñó mi papá solo a mí por ser la mayor? Los hombres. Entonces, ese era mi conflicto, que yo decía, ¿será que soy muy masculina? Por eso, ¿será que por tomar como ese carácter de hombre de la casa soy demasiado masculina? Y empieza aquí todo, porque además es en la adolescencia, ¿no? Entonces empieza como a haber un revoltijo de cosas, de que, y si soy así de masculina, me deberían gustar las mujeres, porque a mí me fascinan los hombres, pero entonces como que no tiene sentido una cosa con la otra, ¿sí? Y luego es el choque de que mi pareja me diga, es que tú eres muy femenina. Y yo decía, pero a ti, ¿qué te define la feminidad? Porque para mí, en su momento, feminidad era, me maquillo todos los días, me peino todos los días, me baño todos los días, me he visto bonito todos los días. Y yo no cumplía como con ninguna de esas cosas. Y él decía, no, es que para mí feminidad es simplemente como el respeto que tú tengas por tu cuerpo y la relación cuerpo-mente. Para mí eso es feminidad. Entonces ahí me di cuenta que Miguel puede definir feminidad y masculinidad de una forma, pero esa forma nunca va a concordar con la forma en que yo lo defina. Y eso es el feminismo interseccional,
Por eso esta es una pregunta con trampa, ¿ven? Ok, o sea que no existe una concepción. Sí, claro. Uno no puede decir usted es esto, esto y esto. Ni siquiera uno mismo puede decirlo, ¿no? Claro, súper claro. Muchas gracias, Suena. Muchas gracias, Alison. Cero comentarios, cero aclaración. Eh, pero bueno, ya como cruzando un poco la barrera a otra pregunta, a mí me nace la pregunta de cómo ha sido el tema del feminismo, pues desde la experiencia personal de ustedes, para Juana, Alison, Mateo, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Desde mi perspectiva, pues ya dándome cuenta y hablando con ustedes un poco más de esto, yo estoy a favor del feminismo como hombre, justamente como nos expone y nos aclara Alison por esta equidad que se debe construir entre hombres y mujeres, ¿sí? Y también porque desde la casta, desde el micropoder, uno empieza a trabajar y a constituir y a estar en, en vía de esta construcción de la equidad, aportando al feminismo justamente con las cosas de la casa, con las cosas del hogar, ¿no? Entonces, en mi caso personal, a mí me interesa y me gusta mucho estar pendiente de cómo está la cocina, por ejemplo. Me gusta cocinar, me gusta arreglar las cosas, me gusta que, por ejemplo, mi cuarto esté limpio, que yo tengo una manía, por ejemplo, en la cocina, y es que los platos cubiertos deben estar limpios, y me gusta eso. Y más allá de que yo no sea hombre, ya lo hablamos, ¿no? Tiene que ver más que una ayuda, tiene que ver de que yo estoy pues ayudando a construir justamente desde mi hogar, ¿no? Y desde mi casa esta idea del feminismo, ¿no? Y rompiendo y deconstruyendo pues estos roles, ¿no? De que la mujer solo cocina y esto, ¿no? Y a raíz de esto pues en mi familia, obviamente a mi mamá le gusta, mi mamá lo ve bien, mi papá lo ve bien, ¿no? En mi familia más macro, algunos de mis tíos están a favor y otros no, porque todavía son muy clásicos, todavía son muy patriarcales y piensan que por el hecho de hacerlo está mal, ¿no? Y poco a poco, de modo personal, pues yo les he venido diciendo, debatiendo y a veces peleando uno con uno que otro de esta idea, ¿no? Además, por ejemplo, del caso de la familia con mi mamá, pues la familia de mi mamá está compuesta de muchas hermanas, es decir, yo tengo muchas tías, y yo hablo mucho con mis tías, y yo las escucho de sus experiencias, de cómo fue su experiencia de mujer siendo joven. Estamos hablando de los años 60, 70 acá en Colombia, y cómo ha cambiado, ¿no? Y a raíz de eso uno se da cuenta y uno dice, claro, uno como hombre tiene un montón de privilegios que pues, obviamente nos damos cuenta, pero en el momento de hablarlo con una mujer uno dice sí, y por eso yo justamente esta idea este concepto del feminismo desde mi casa, y eso es pues de a pocos. Bueno, entonces, yo creo que desde mi experiencia personal, ya me manda aquí súper el speech del feminismo desde mi experiencia personal, pero creo que he sido más consciente de él y de cómo me funciona en mi vida ya entrando en la universidad. Y una cosa que a mí me pegó re duro en la clase que estamos viendo sobre feminismo y literatura fue que a las mujeres no se les daba el derecho a pensar, ¿sí? El derecho a la educación, porque si pensábamos era un peligro. Y pensando se nos abrió la puerta a esto, a luchar por esto, ¿sí? A levantar la voz con argumentos, porque muchas veces esa podía ser la pelea, ¿sí? ¿Cuáles son tus argumentos para decir que yo te estoy haciendo daño, yo te estoy oprimiendo, ¿sí? Y eso, desde que entré a la universidad, me parece que eso fue un shock gigante, porque fue un día de entender que si no hubiese sido por la lucha feminista, yo no tendría la oportunidad de haber estudiado, ¿sí? Ni siquiera imaginarme escribir
no tendría ninguna oportunidad. Probablemente si no hubiese sido por esa lucha, estaría ya eh, prometida por conveniencia, ¿sí? Seguiríamos en esos patrones. Entonces, siento que el feminismo a mí me ha servido mucho en la oportunidad de decidir, ¿sí? De decidir, porque es que es eso, la palabra es decidir, decidir qué es lo que quiero, qué es lo que quiero estudiar, si quiero estudiar, cómo me quiero identificar, decidir por qué sí o por qué no, decidir sobre mi cuerpo, sobre mis responsabilidades sociales, afectivas. ¿Sí? Esa oportunidad yo creo que viene también con la mayoría de edad, pero también a nosotras como mujeres viene cuando nos apropiamos de nuestra posición sobre el feminismo, porque esa es otra cosa. Yo creo que todas las mujeres en alguna medida somos feministas. Lo que muchas veces pasa es que nos dejamos llevar por el prejuicio de lo que decía Mateo al principio, de que cuando les dicen feministas uno imagina a las revoltosas que están allá tumbando tumbando las estatuas, rayando las paredes, ¿sí? Y no me siento de todo en desacuerdo con ellas, pero evidentemente han generado un prejuicio en la sociedad y entonces aquí viene el horrible chiste de que hay las feminazis, no sé qué, veas un sándwich, horrible chiste, ¿no? Pero creo que ese es el conflicto que a veces tienen muchas mujeres para apropiarse y decir, sí, yo soy feminista, sí, yo soy feminista, porque muchas veces lo decimos con vergüenza o con pena o con el miedo de que nos vayan a ignorar o a tratar feo o a hacer hacia un lado por, por eso, por el feminismo en sí, cuando yo creo que en realidad todas lo somos en alguna forma y que obviamente también podemos caer como en estos comportamientos machistas, pero que hace parte de una construcción. Entonces creo que así ha influido el feminismo en mi vida. Vale, Juana, muchas gracias por tu apreciación. Alison, ¿quieres decir algo? Quiero decir algo. Sí, claro, pues, a ver, es muy parecido como a lo que decía Juana. O sea, antes yo sentía que yo no tenía como el poder sobre mi cuerpo, y con el feminismo pues me he dado cuenta que sí, que yo tengo el poder de decidir de cómo puedo lucir, de cómo puedo comportarme. Obviamente pues respetando a todos, pero sí, o sea, como ya no tengo que seguir esos modelos ridículos de lo que es ser dama y eso no me hace menos mujer. Eso me ha liberado bastante porque como que casi toda mi vida vivía bajo la vergüenza. Incluso, no sé, siempre me molestaban, ay, es que tú te ríes demasiado duro, o sea, eres muy escandalosa. Y estaba mal ser escandalosa, porque una mujer debe ser callada. Y desde esa parte, eso ha cambiado tanto, porque digamos, acá en mi casa yo ya no tengo miedo a decirle a mi papá que no, y a replicarle los comportamientos que él tiene conmigo, porque entonces él antes me hablaba bonito para que yo le hiciera favores y luego me trataba mal. Y así, entonces simplemente ahora el feminismo me ha devuelto el poder sobre mí misma y me ha permitido ver esas cosas y no permitir que vuelvan a pasar. También otra cosa que yo siento que es útil, va muy de la mano con la educación sexual y con la educación sentimental, que siento que deberían dar en los colegios más que ese espacio ridículo de religión o de ética y valores que simplemente son pura recocha, sí, porque digamos,
cuando uno habla también de educación sexual, uno tendría que tener esas temáticas de cómo prevenir la violencia de género, ¿sí? ¿Cómo prevengo yo que mi novio no me viole? Y cómo ver que en serio me está maltratando. Eso ha sido terrible, digamos, en mi círculo social, porque, no sé, amigas dicen, no, es que era mi novio, pero por ser tu novio no tiene derecho a no pedirte un consentimiento. ¿Mm? Entonces, hay muchas prácticas invisibilizadas que el feminismo me ha logrado como hacer ver, y asimismo, pues, uno puede apoyar también, no sé, a las víctimas o a prevenir que esas cosas pasen, a cuidarse también. Y pues a veces es muy duro, pero pues uno puede llegar a tener como, no sé si decirlo, como una repulsión al hombre. Pero es una línea muy delgada, claro, y no debería ser así. Pero a veces es difícil porque uno de mujer tiene mucho miedo. Y a esto yo quería ir como a preguntar, digamos, a Miguel, pues también a Mateo, pero pues a Miguel, porque él dijo que a veces no se daba cuenta como de los comportamientos patriarcales, incluso de pronto lo que yo les decía, digamos que también una mujer puede ser machista, uno no se da cuenta hasta que comienza a reflexionar sobre sus comportamientos. Si yo les quería preguntar a ustedes si identifican o se alcanzan a imaginar qué comportamientos machistas y opresores han tenido sobre nosotras. En mi caso personal, eh, con, con el hecho muy simple de que cuando uno estaba, por ejemplo, entre amigos hombres, más que todo eso sucede en el colegio. En la universidad no, afortunadamente, y más con nuestra carrera no. Pero cuando sucede mucho en el colegio, que cuando uno está entre hombres, uno empieza a hablar sobre mujeres, y uno empieza a hablar sobre el cuerpo de las mujeres, uno empieza a exaltarlas o morbosearlas más bien. Y muchas veces aún sin yo ser así, y por verlo porque es normal, porque justamente si yo no lo hago, pues es extraño, no es común, yo lo he hecho, ¿no? Y sí, ustedes me podrán decir que no es algo que de pronto las demás niñas, que las demás mujeres hayan escuchado, pero de todas maneras ahí empieza pues una microviolencia, ¿no? Solamente por el hecho de hablar, por el hecho de cómo yo miro, ¿no? El hecho de cómo yo pienso, ¿no? Creo que desde ahí empieza, ¿no? También por el lado de pronto de la casa, cuando era más pequeño, ¿no? Ahorita el no querer hacer cosas, ¿no? El no querer ayudar, ¿no? Entonces creo que son cosas muy pequeñas, pero son cosas que si lo vemos poco a poco a lo largo de la vida pueden ocasionar consecuencias muy grandes, y en esas consecuencias muy grandes pues ahí está justamente ese patriarcado, ¿no? Dominante. Entonces es un micropatriarcado, yo lo llamaría así, que empezaría justamente desde el colegio. Sí, yo pensándolo mientras Mateo respondía, sí hay dos comportamientos que sí suelo como repetir demasiado. De pronto uno afecta más que al otro en realidad, pero igual afectan en la misma medida, ¿no? De que afectan, pues. Pero al igual que Mateo, también me sucede que lo repliqué mucho en el colegio. Y pues yo estudié en un colegio por 6 años masculino, y a pesar de que no relacionábamos todos los días con mujeres, sí es cierto que uno las llegaba a ver como objeto. Ese es un comportamiento que sí, incluso mantengo en la actualidad, no puedo negarlo. Además de eso, hay otro comportamiento que también se repite mucho, que es la cuestión de también pensándolo como la construcción del hombre, de que ese hombre tiene que tener estos comportamientos, y es la cuestión de protección.
No lo hago en la misma medida, no lo hago, pero sí he llegado como a actuar de intentar como proteger a la mujer, porque de alguna manera uno es inconsciente, pero es cierto lo que ustedes dicen con relación a que ustedes también se pueden defender por su cuenta, o sea, como tratándolas de débiles, ¿no? Y dándoles la postura de que ustedes no pueden defenderse, entonces lo haré yo. Pero también es como en esta imagen, es una contradicción muy fuerte, es la imagen de mi comportamiento como hombre que se ha preestablecido y aparte de eso, que viene a controlarlas pues a ustedes también, las mujeres, y ustedes tienen también la voz y todo el puje para defenderse. Y de hecho, este comportamiento me acuerdo mucho que sucedió con ustedes, con Alison y con Juan alguna vez cuando estábamos presencialmente, en la presencialidad, pues. Pero sí, ese creo que son dos comportamientos que ahorita, digamos, ahorita los pienso y digo, sí, claro. Yo quería hablar sobre eso de lo de proteger, porque o sea, siento que es un tema heavy, porque viene con lo que decía Ali de la educación sentimental, ¿no? Y el otro día estaba pensando que hay un concepto horrible que yo no sé por qué seguimos usando y es el de la caballerosidad. Horrible. ¿Por qué? Porque, a ver, caballeros, los de la Edad Media, ¿no? Que en sus labores no tenían nada de caballerosas en el sentido utópico de la palabra, ¿no? Y que nos relega al amor cortés, en donde la mujer es vista como la damisela en peligro. Y ahí viene lo que hablan sobre la protección. Yo creo que más que no protegernos o no apropiarse de la protección, es porque, a ver, yo no sé de qué situación estás hablando, Miguel, pero sí es de la que creo que fue que un habitante de calle se nos acercó a pedirnos dinero y tú ahí te metiste, no sé cuál, bueno, no sé cuál es, pero yo creo que no está mal proteger en el sentido de que en mi caso, lo confieso aquí y pasa con Miguel, cuando estábamos en la presencial, yo tuve un episodio en el que se subieron a robar en el bus y eso me traumatizó mucho, aunque a mí no me robaron nada ni nada, pero los que se subieron a robar me señalaron ahí con una navaja. Entonces para mí fue muy chocante ese momento, sobre todo porque yo iba sola, ¿sí? Y Dios o la vida o lo que sea no permitió que me sucediera nada, pero a mí sí me dejó ahí como un trauma sobre lo que había sucedido. Y en cierto modo yo volví a tomar ese bus solamente hasta que Miguel me volvió a acompañar. ¿Por qué? Porque sí sentía su protección, de cierto modo, sí, me sentía segura, sí, y es que esa es otra cosa, es la seguridad que nosotras como mujeres no sentimos muchas veces, porque nosotras muchas veces, a mí me pasó, salimos a la calle con el miedo de que un hombre nos empiece a perseguir y nos haga algo malo, ¿sí? Entonces, siento que lo de proteger no está todo mal. Y enlazándolo con lo que yo les contaba sobre mi experiencia, sobre definir la masculinidad y la feminidad, yo cuando pensaba en qué era lo que yo quería en una relación de pareja, y yo decía, mire, estoy cansada de proteger a los demás, ¿sí? Estoy cansada de haber sido el hombre de la casa y entonces proteger a mi hermanito y a mi mamá. Estoy cansada de que muchas veces soy la mamá del grupo de mis amigas y entonces las protejo a ellas, ¿sí? Yo quiero que alguien me proteja a mí, que alguien me cuide. Y menos mal, eso pasa en mi relación actual, que, que me cuidan, me protegen, ¿sí? Y también siento que es una forma de expresar el cariño o
el apoyo hacia otra persona, la protección. Entonces no está mal. Creo que a veces uno confunde esto de la protección con el hecho de, ay no, tú no puedes abrir eso porque eres pequeña, entonces ven, yo lo abro, ¿sí? Eso es otro tema, pero en cuanto a esa protección de la que les hablo, de si va sola a un lugar feo, yo te acompaño, pues no está mal. Nos están haciendo un favor porque no saben la inseguridad con la que salimos a la calle. Dale, Ali. Sí, total, yo estoy de acuerdo con Juan. O sea, esa protección está bien en su medida porque no podemos ser tan idealistas y decir como, no, porque como ya el feminismo está tomando fuerza, pues ya los problemas se acabaron, porque en realidad nada que ver, ¿sí? Y lamentablemente, si uno está con un hombre, pues tiene menos probabilidad de que le pase algo. Tristemente, ¿no? Porque ahí voy a lo que quería decir, que era que está bien protegernos en ese modo, pero a la par se debería enseñar a que ustedes hombres se comporten y que nos respeten solo por ser personas con derechos, ¿sí? No porque tenemos a otro hombre al lado. Entonces, es eso como que a una siempre le dicen como, ay no, mira, no te pongas vestido porque es que tú vas a salir sola a la calle y te puede pasar algo. Pero al man nunca le dicen nada, marica, o sea, al man nunca le van a decir como, oye, ten cuidado porque de pronto puedes violar a alguien, porque estás como muy, no sé, o sea, enfermo, yo no sé, pero nunca, siempre es como la responsabilidad de nosotras, ¿sí? Y eso siempre pasa, que no es que tomo mucho, pues sí, tomé mucho porque se supone que yo también puedo divertirme y al man borracho no le van a decir nada. O sea, yo siempre tengo que estar consciente porque los otros no se pueden comportar y no me pueden respetar porque soy una persona. Entonces, siento que también la protección va en eso de la educación, de educar, digamos, en este momento, bueno, sí, no tienen hijos ustedes dos, pero educar a sus amigos. O sea, que ustedes vean, ole, ese man se está sobrepasando. Hay que decirle algo como, ella no quiere nada de él, ¿sí? O cuando ustedes vean que un amigo piropea a una desconocida, como, ¿por qué? ¿Sí? Nosotras no queremos nada de eso, ¿sí? Entonces creo que también ahí va la protección. Sí, claro, en la medida en que llegue a incomodar, ¿no? Es que esa es la otra, porque hay situaciones en las que sucede lo que estás mencionando tú, Ali, y digamos que la mujer no se siente incómoda, ¿no? Y en ese punto, pues, entraría también como en contraposición el hecho de uno intervenir, ¿no? Si no está incómoda, pues que es muy difícil porque son situaciones de momento y uno no puede llegar a preguntar, hey, ¿te estás sintiendo cómoda? ¿Te está incomodando su actitud, la actitud de él? Es que es muy difícil, pero sí tienes toda la razón. Es una posición, es que sí está muy idealizada también la protección, es muy relacionada al ejemplo de Juana, de querer hacerlo y tener que hacerlo, ¿no? Cuando uno quiere proteger a alguien, pues está bien, pero cuando uno tiene por obligación que protegerlo porque está, digamos, quitándole valor pues, a la otra persona de que no lo puede hacer, ahí es cuando está mal, ¿no? Pero sí, no sé si alguien más tengo, creo que no tienen más comentarios. ¿Qué les parece si pasamos a la siguiente pregunta? Yo creo que, ¿cómo se ve el feminismo desde la literatura? ¿Cómo lo ven ustedes? Durante todo este programa hemos hecho referencia a una clase que por eso se dio este programa también. Y quiero primero, antes de lanzarme a responder esto, quiero saludar a la profe Ivonne. Profe Ivonne, si nos estás escuchando, gracias por inspirarnos tantos. Y ya. Y esa clase es letras, libros y mujeres.
Y bueno, yo le contaba a Miguel que esto sale porque en nuestra carrera, por lo menos, la mayoría del pensum eh, es de hombres, ¿no? ¿Quién hace el canon? Pues los hombres, ¿sí? Entonces, en un movimiento en especial que a mí me gusta mucho, el boom literario, solo hay hombres. Eh, Solo hay hombres, pero en el sentido académico de la palabra, porque en el sentido marginal, muchas mujeres. Entre esas, mi diosa amada, Clarice Lispector, que señora, yo a esa señora yo le rezo con todo, porque para mí ella es el, la cumbre, el punto más alto del gran iceberg de la literatura femenina, que aclaración, literatura femenina no la estamos haciendo con la connotación de la literatura sensible, intimista, romanticona, no, sino desde lo que significa ser mujer, pero en la literatura. Y eso lo hace mi reina Clarice Lispector cuando toma la vocería de las cosas que callamos las mujeres, ¿sí? De una cosa muy chévere que estamos viendo en clase que se llaman también los silencios que guardamos las mujeres, y silencios como ese que hablábamos, la violencia de género, el acoso, eh, nuestro despertar sexual, en las cosas negativas de ser mujer, ¿sí? Y Clarice Lispector, diosa, ella las enuncia todas en sus cuentos, en sus novelas. Sí, siento que es una mujer que yo creo que ella entiende tanto que es mujer, y lo digo porque es una experiencia que yo siempre cuento, Miguel, y tú uso siempre de conejillo de indias cuando me hablan sobre la literatura y las mujeres, y es que resulta que leímos La Hora de la Estrella, Miguel también la leyó, y yo lloré mucho, yo lloré mucho con La Hora de la Estrella, pero Miguel no. Y yo decía, pero ¿por qué, Miguel? ¿Por qué tú no lloras? No entiendo. Y él decía, no, pues a mí no me pegó. Aquí tomando palabra por Miguel. Pero mira que yo lo empiezo a pensar, porque mi primer golpe es como así que no te pegó, no entiendo. Pero cuando uno lo piensa es porque va desde eso, va desde tu posición como mujer. Y quizás Miguel, desde el privilegio que se le otorgó al nacer, de ser hombre, no puede entender de cierto modo, sí, desde su experiencia personal, la realidad que cuenta esa novela, ¿no? La realidad de lo que es sentirse fea, sentirse afuera, sentirse relegada, tener que callar su deseo, tener que conformarse con la vida que le tocó. Y a nosotras sí, o sea, un personaje con el que me haya identificado, con Macabea de La Hora de la Estrella. Entonces, en la literatura, mucho. Y siento que ahorita, en esta época, en lo contemporáneo, en la literatura contemporánea, hay muchísimo feminismo. O sea, nada más ya es feminismo que las mujeres estén escribiendo y que sean ahorita las dueñas y señoras del canon literario, por lo menos en Sudamérica. Sí, tenemos a en el periodismo, una Leila Guerreiro, o una Samantha Schweblin, o una Mariana Enríquez, una Pilar Quintana aquí en Colombia. Entonces, estamos pegando duro las mujeres. Ya es un hito que escribamos. Y ahora es más un hito que ya no escribamos lo que nos obligaban a escribir, que eran cosas súper sentimentalistas, sino que escribamos lo que queramos escribir. O sea, que si yo quiero escribir una historia súper triste sobre un aborto espontáneo, yo lo puedo escribir, pero asimismo te puedo escribir una historia súper dramática de un atraco en el centro. O sea, yo te puedo escribir de lo que quiera, y siento que ahí está pegando duro el feminismo, desde que nos permite a las mujeres exponer nuestra posición, nuestro punto de vista del mundo en la literatura.
Bueno, en relación a todo lo que dijo Juana, sí, La Hora de la Estrella es una de mis novelas favoritas de la vida porque son solo 70 páginas y creo que a partir de la página 10 lloré todo el tiempo. Imagínense eso. Pero, y entiendo por qué ahora sí lo que decía Juana, porque Miguel no lloró. Claro, es que es muy cruda porque el narrador es masculino y te está hablando todo el tiempo de una mujer fea, bruta, y así lo dice, de una mujer que cree que hay que la magia o no sé, como el azar de la vida la va a salvar, y en realidad no, de una mujer que se la pasa soñando, pero la vida siempre la estrella, entonces, literalmente la estrella, por eso es más que todo el título de la obra. Y es muy doloroso porque muestra toda la crueldad con la que nos ve la sociedad. O sea, siento que eso, y cómo más, o sea, más profundamente, cómo esa visión está inmersa en nosotras. Es como esa pequeña conciencia que nos va hablando y nos va destruyendo. Y eso pega bastante duro. De ese libro yo saqué el concepto del que va a ser mi tesis, que es la vergüenza, porque ser mujer siempre trae vergüenza. Siempre tenemos que sentir vergüenza. Entonces, esa es una gran novela para empezar. Otra de mis amadas escritoras es Alfonsina Storni. Y va también a lo que decía Juana. Alfonsina Storni, ella rompe con el paradigma de que las mujeres deben solo escribir de amor. Y coge el amor y lo llena de ironía. Y enfrenta al hombre y le dice, sí, tú me quieres débil, tú me quieres llorona, pues listo, voy a llorar y voy a vaciarme en llanto y en rabia. Y eso es lo que más adoro de Alfonsina, porque es el hecho de que listo, yo como persona lloro, como persona siento rabia, siento impotencia por todo lo que me han hecho, por todo lo que he estado inmersa, y no lo voy a ocultar, pero no me vas a dejar callada, no me vas a silenciar. Y eso fue fantástico. Para mí esa, Dios mío, wow, la adoro con mi vida. Y también siento que lo que decía también Juana, que no solo las mujeres hablamos siempre de lo que es la experiencia de ser mujer, pero inevitablemente abrimos espacios de marginalidad, porque tenemos una visión de la realidad a la que no están acostumbrados los discursos canónicos. Y pues creo que eso es hasta ahí lo que quería decir. Escuchándolas a ustedes dos, pues más que dar mi punto de vista como hombre, porque obviamente yo no sé, pero puedo decirles que la literatura es uno de los temas que me interesa. Me interesa encontrar autoras. Algunas de las autoras que ya mencionaron las conozco, las he leído, entre ellas Laura Restrepo, Pilar Quintana, Samantha Schweblin. También con La Hora de la Estrella, a mí me gustó, no me sensibilizó como hasta el punto de llorar, justamente porque yo desde mi perspectiva yo no he vivido, ni he sentido, ni he sido, ¿no? Y como bien lo decías, Alison, el narrador está muy bien hecho, porque el narrador es un hombre, y además es un hombre que pareciera súper patriarcal, ¿no? Pareciera súper misógino. No es un hombre sensible, ¿no? Y eso hace como que haya un alejamiento, ¿no? De que uno como que se tenga como hombre a sensibilizar y a llorar, ¿no? Hasta ese punto. Pero más allá de eso, pues es uno de los temas que me interesa, porque creo que en la literatura primero tenemos un canon perdón, primero ahora soy yo. Ya, listo. Primero tenemos un canon supremamente patriarcal y supremamente machista, ¿no? Son autores muy buenos, pero son autores que no le han dado cabida a la mujer.
y de la misma manera como son autores tan patriarcales, no son autores que rompen con ese estereotipo de hombre, ¿no? No han hecho esa deconstrucción de lo que significa ser hombre, ¿no? Que en la literatura marginal, por ejemplo, con la literatura gay o con la literatura trans se ve, ¿no? En el caso de la literatura de mujeres, ¿no? Yo he buscado para primero entender cómo escriben las mujeres, en segunda medida, entender cómo son las mujeres, porque creo que leyendo lo que escriben mujeres, pues uno como que empieza a comprenderlas. Y tercero, para justamente intentar crear personajes, ¿no? Y esos son como mis tres procesos en la perspectiva literaria. Gracias, Mateo. Sí, era lo que hablábamos sobre el canon, ¿no? Eso es súper heavy de pensar de que todo nos lleva a eso, al canon. Y ¿qué más podemos decir sobre la literatura y el feminismo? No sé, que miren que pensándole lo habíamos pensado con Miguel en su momento. Por lo menos ahorita en la carrera, mayoría de la población de la carrera somos mujeres. Entonces, eso es súper interesante, ¿no? Como el arte también, sin querer queriendo, se ha ido designando como una cualidad también femenina, de cierto modo. Entonces, eso es súper heavy, siento que es algo bien revolucionario, que ya hemos ido normalizando, pero que igual tiene su importancia. Y bueno, creo que conclusiones, no, pues para sacar más conclusiones, vuelvan a escuchar todo el episodio porque hablamos de muchas cosas, tocamos muchos puntos, vimos y pensamos muchas cosas desde perspectivas muy diferentes. Entonces, nada, creo que eso fue todo por el episodio de hoy, episodio que conmemora el 8 de marzo. A nuestras amigas, a nuestras oyentes, que nada, que sigan levantando la voz y se sigan haciendo escuchar que vamos por buen camino. Y a los hombres que nos escuchen, pues que tengan en cuenta todas las recomendaciones y las reflexiones que hemos hecho Alison y yo, y que en caso de ayudar, pues ya saben cómo pueden hacerlo. Entonces, gracias también a nuestros invitados, al pana Miguel, como siempre, por su fidelidad aquí en el programa. Y nada, esto fue Enredados Podcast. No olviden seguirnos en Instagram como Enredados Podcast y escucharnos en YouTube.